La notificación iluminó la pantalla del móvil de Elena exactamente a las 18:47 de un martes por la tarde a finales de octubre. En ese instante congelado, observando aquellas palabras parpadear en su iPhone mientras se cargaba inocentemente en la consola central de mi Audi, en algún punto entre el kilómetro 207 y la salida de la M40 hacia la A6, comprendí con una claridad cristalina y absoluta que todo mi matrimonio, cada momento de los últimos 10 años, no había sido más que una elaborada representación teatral a punto de volverse infinitamente más costosa de lo que jamás había imaginado. El grupo de WhatsApp se llamaba Operación Divorcio Javier, Fase 2, en letras gruesas en la parte superior de la notificación, y el mensaje de su hermana Raquel era devastadoramente brutal en su sencillez, de una forma que me hizo caer el estómago y apretar las manos involuntariamente sobre el volante. ¿Ya has transferido el dinero? El abogado dice que hay que moverlo antes del viernes. Ni un día más o no puede garantizar que la estrategia funcione. El tráfico en la M40 era el habitual infierno que aplasta el alma. Aquella tarde, una interminable cinta de luces de freno se extendía delante como sangre arterial circulando por las venas de hormigón de la ciudad. Elena iba a mi lado en el asiento del copiloto, deslizando el dedo por algo en mi teléfono porque el suyo se había quedado sin batería y estaba enchufado al puerto USB. Completamente absorta en cualquier tontería de Instagram o correo del trabajo que hubiera capturado su atención. Sin la menor idea de que yo podía ver su pantalla desde mi ángulo. Sin la menor sospecha de que toda su conspiración se estaba desmoronando en tiempo real entre los portavasos, mientras un podcast sobre crímenes reales sonaba por los altavoces y relataba el caso de una esposa que había envenenado a su marido por el seguro de vida. La ironía era tan densa que podía saborearla como cobre en la boca. No reaccioné, no me inmuté, no le di la más mínima señal de que acababa de tropezar con la pieza de inteligencia más importante de mis 38 años de existencia. Porque 10 años trabajando en auditoría interna corporativa y en investigación de fraudes financieros me habían enseñado una verdad fundamental que la mayoría de la gente no aprende hasta que la destruye por completo. Cuando descubres pruebas de fraude, cuando pillas a alguien en el acto de traicionarte, no confrontas al sospechoso. No destapas tu juego. No les avisas de que sabes. Documentas absolutamente todo con precisión metódica y construyes un caso hermético que los destruirá en los tribunales. Llevábamos 10 años casados, 12 si contábamos el noviazgo. Y yo creía sinceramente que conocía a Elena Ruiz Moreno mejor que el perfil de Madrid desde la ventana de mi despacho o el sabor exacto de mi café matutino con un chorrito de leche y una cucharadita de azúcar. Nos conocimos en una conferencia de marketing en Buenos Aires, en la primavera de 2013. Uno de esos macroeventos en un centro de convenciones con miles de asistentes, donde todos fingen interesarse profundamente por estrategias de marca y engagement del consumidor mientras en realidad buscan una barra libre, algo decente de comer y quizás un poco de conexión humana para romper la monotonía de salas de hotel y presentaciones en PowerPoint. Ella presentaba sobre métricas de engagement en redes sociales para marcas de turismo de aventura, de pie en un podio con un traje azul marino impecable que le quedaba perfecto. Yo estaba allí representando la división de consultoría de mi firma, sentado en la última fila, medio distraído hasta que soltó una broma sobre los influencers de Instagram como equivalentes modernos de los vendedores puerta a puerta de aspiradoras, en vez de enseñar o ver. Enseñaban sus abdominales y vidas perfectamente curadas. Reí lo bastante fuerte como para que me viera, estableciera contacto visual y sonriera. Y con eso bastó para mí. Aquella noche tomamos copas en el bar del hotel, unos cócteles artesanales carísimos que sabían a vodka aromatizado y arrepentimiento. Al día siguiente desayunamos en un bar cerca del Obelisco. En 6 meses me mudé de Barcelona a Madrid para estar más cerca de ella, porque acababa de conseguir su trabajo soñado en una agencia boutique de publicidad especializada en campañas para marcas de turismo rural, estaciones de esquí y equipamiento de montaña. Todo ese rollo del estilo de vida serrano por el que la gente pagaba fortuna solo por asociarse. La boda fue 2 años después en San Lorenzo de El Escorial.
pequeña y perfecta en la forma en que las bodas nunca lo son realmente. Solo nuestras familias y unos 40 amigos más cercanos en un hotel histórico con vistas a la sierra que te hacían creer en algo más grande que uno mismo, como que nuestro matrimonio podría ser distinto a todos los que terminaban en amargura y juzgados de familia. Sus hermanas fueron sus damas de honor, Raquel y Laura, 3 y 5 años menores que ella respectivamente. Recuerdo haber pensado entonces qué suerte tenía de tener una familia tan unida. Hermanas que parecían quererse de verdad y pasaban tiempo juntas más allá de las reuniones obligadas en fiestas. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo era estudiante universitario de tercero. Un conductor ebrio en la A6 cerca de Ávila. Tengo un hermano en Valencia, Marcos, con quien hablo quizá 2 veces al año, cuando nos acordamos de los cumpleaños. Así que la idea de tener hermanos que mantuvieran relaciones y se apoyaran mutuamente me parecía casi ficticia, como algo de una serie sobre familias funcionales que no existen en el mundo real. Raquel trabajaba en inmobiliaria, uno de esos tipos de alta energía capaces de vender hielo a un esquimal, ganaba 6 cifras fácilmente revendiendo pisos en la sierra madrileña y alrededores, siempre hablando de tendencias del mercado y oportunidades de inversión en barrios a punto de revalorizarse. Conducía un Range Rover blanco, vestía ropa deportiva de marca incluso sin hacer deporte y tenía una confianza agresiva que al principio admiré, pero con los años empecé a encontrar irritante, como si siempre estuviera vendiendo algo, incluso en conversaciones casuales. Laura estaba en su eterna fase de posgrado, ahora haciendo un doctorado en algo relacionado con psicología y estudios de género en la Complutense. Vivía de becas de ayudantía y dinero familiar. Una de esas personas que ven el mundo entero a través de teorías académicas e ideología política sin mucha conexión con cómo vive la gente normal. Debería haber visto las señales de alarma antes. Debería haber notado el lento deterioro de lo que creía un matrimonio sólido basado en cariño genuino y respeto mutuo. Pero la retrospectiva tiene esa claridad cristalina tan molesta que te hace sentir estúpidamente ingenuo por cada momento en que no fuiste lo bastante paranoico para cuestionar lo que ocurría a tu alrededor. Cada vez que elegiste confiar en vez de sospechar. Elena se había vuelto cada vez más distante durante al menos 8 meses. Quizá un año entero si soy brutalmente honesto conmigo mismo y reconozco todos los pequeños momentos que racionalicé como fricciones normales del matrimonio que supuestamente todas las parejas experimentan. El sexo se había vuelto mecánico e infrecuente, programado alrededor de su calendario de ovulación durante el supuesto esfuerzo sincero por tener hijos. Aunque todo ese proyecto de hacer un bebé se había estancado misteriosamente justo cuando empezó a ir a muchas más clases de yoga por las tardes en un estudio exclusivo en Chamberí que costaba una fortuna al mes. También había empezado a hacer escapadas de fin de semana de bienestar con sus hermanas, viajes caros a la Sierra de Gredos, a Toledo o a la costa de Cádiz, a los que nunca me invitaba, siempre descritos como tiempo necesario de unión para mantener su estrecha relación de hermanas. En aquel momento me parecía tierno, incluso admirable, que priorizaran tanto su hermandad invirtiendo tiempo y dinero en mantenerla. Ahora entendía que aquellas escapadas eran sesiones de planificación, reuniones estratégicas donde podían hablar abiertamente sin riesgo de que yo oyera su conspiración. Mirando atrás en los extractos de las tarjetas, Elena había gastado casi 15.000 euros en esos viajes durante el último año. Dinero que yo asumía iba a gastos legítimos de vacaciones cuando en realidad financiaba la logística para destruir mi vida. Empezó a saltar por cosas cada vez más triviales, a criticar cómo cargaba el lavavajillas, organizaba mi despacho o doblaba la ropa, creando pequeños puntos de fricción que yo intentaba suavizar porque eso es lo que se hace en un matrimonio, ¿no? Compromiso, comunicación, superar baches porque nadie prometió que mantener una relación fuera fácil. Porque todos los libros de matrimonio, terapeutas y columnistas de consejos dicen que las relaciones requieren trabajo, esfuerzo y paciencia. Lo que no sabía, lo que no podía saber sin acceso a información que no tenía, era que cada discusión, cada momento de tensión,
Cada vez que alzaba la voz, aunque fuera ligeramente por frustración justificada ante algo genuinamente frustrante, ella lo documentaba con precisión quirúrgica. Tenía una app de notas en el móvil llena de entradas fechadas sobre mi supuesto abuso emocional, mi comportamiento supuestamente controlador, mis presuntos problemas de ira, todo redactado con cuidado por alguien que claramente había recibido asesoramiento legal para pintarme como un monstruo mientras se posicionaba como la víctima sufrida que solo intentaba sobrevivir en ese matrimonio terrible, con ese hombre terrible. Incluso había grabado varias de nuestras peleas en el móvil, pero de forma estratégica. Siempre empezaba la grabación convenientemente a mitad de discusión, cuando yo ya estaba frustrado y hablaba en voz alta, cortando cuidadosamente todo el contexto sobre lo que ella había dicho o hecho para provocar la situación, eliminando cualquier evidencia de su propio comportamiento que había llevado al conflicto. Era metódico, calculado y terroríficamente efectivo como prueba en un procedimiento de divorcio si no se tenía el contexto completo de nuestra relación y su manipulación sistemática. Pero aquella tarde, atrapados en el tráfico parachoques con su teléfono brillando entre nosotros como una confesión digital, un arma humeante electrónica que había dejado descuidadamente a la vista, yo tenía algo que ella nunca pensó que encontraría, algo que nunca pretendió que descubriera, la verdad absoluta sobre quién era y qué planeaba. Su batería se había agotado en el peor momento posible para ella, el mejor para mí, y vi su pantalla encenderse cada 90 segundos aproximadamente con nuevos mensajes del grupo. Cada notificación un fragmento pequeño de la conspiración mayor. Raquel y Laura estaban en pleno modo táctico estratégico, discutiendo protección de activos y recopilación de pruebas como si planearan una operación militar en lugar de destruir el matrimonio de su hermana y mi futuro financiero, usando terminología que sugería consultas extensas con abogados, contables y quizá incluso investigadores privados. Los mensajes pasaban en fragmentos que solo podía leer parcialmente desde mi ángulo lejano. Suficiente para entender la arquitectura general de la conspiración, pero no los detalles granulares específicos. Y supe con certeza absoluta que necesitaba acceso completo a ese teléfono, leer cada mensaje, hacer capturas de cada prueba antes de que tuviera la menor idea de que yo estaba al tanto de su plan. Conduje a casa con cuidado extremo, respetando al milímetro el límite de velocidad, señalizando cada cambio de carril, siendo el conductor más cauteloso que había sido nunca, porque lo último que necesitaba era un accidente o una parada policial que complicara todo. Mantuve una conversación normal sobre su día en el trabajo, preguntas casuales sobre la campaña que gestionaba para una marca de turismo rural en la Sierra de Madrid. Interpreté el papel de marido despistado tan perfectamente que casi me convencí a mí mismo de que todo era un malentendido extraño. Elena calentó sobras de comida peruana de un sitio del barrio mientras yo fingía revisar correos del trabajo en el salón, deslizando el dedo por mi móvil sin leer nada. Mi mente corría a toda velocidad por escenarios, posibilidades y consecuencias. Cuando subió a ducharse sobre las 8:30, su rutina habitual después de días estresantes, me moví más rápido que en años. Su teléfono seguía cargando en la cocina, sobre la encimera junto al bolso y las llaves del coche, con la pantalla desbloqueada porque había estado mirando historias o cualquier agujero de redes sociales en el que hubiera caído. Tenía quizás 12 o 15 minutos antes de que terminara la ducha y notara que llevaba demasiado tiempo solo abajo con acceso a sus dispositivos. El chat de WhatsApp era aún peor de lo que había imaginado en mis momentos más paranoicos. Cientos y cientos de mensajes que se remontaban al menos 4 meses, posiblemente más. Un manual completo y exhaustivo para divorciarse de mí, maximizando su botín financiero y minimizando cualquier posibilidad de que yo pudiera defenderme eficazmente o proteger mis intereses. Raquel aparentemente había consultado a 3 abogados de familia distintos durante el verano, comparando estrategias, honorarios y reputaciones como si comprara un coche o investigara destinos de vacaciones, buscando la representación más agresiva que diera a Elena la mayor ventaja. Laura había investigado exhaustivamente la legislación de divorcio en España, impreso estatutos reales sobre división de bienes, pensión compensatoria y consideraciones de custodia,
creado hojas de cálculo elaboradas calculando escenarios distintos según niveles de declaración de ingresos y valoración de propiedades. Haciendo números como si fuera un ejercicio académico en lugar de la destrucción planificada de un matrimonio de una década. Elena había documentado absolutamente todo sobre nuestras finanzas, rutinas diarias, horarios de trabajo y patrones de viajes, incluso mi relación con mi hermano Marcos en Valencia, buscando ángulos y vulnerabilidades que pudiera explotar en juicio o negociaciones de acuerdo. Había fotografiado nuestros extractos bancarios, hecho listas de todos nuestros activos, incluyendo cosas que yo tenía antes de conocernos, investigado el valor de mi plan de pensiones, opciones sobre acciones y el reloj vintage que me dejó mi abuelo al morir. Era exhaustivo de una forma que sugería meses de planificación, quizá años de preparación, como si hubiera estado construyendo ese caso contra mí mucho antes de que yo tuviera idea de que nuestro matrimonio estaba en problemas. Las secciones más perturbadoras del chat eran sobre provocación y creación de pruebas. Estrategias detalladas y horrorosas para manipularme sistemáticamente hacia reacciones que pudieran documentarse y usarse como armas en los tribunales. Raquel había enviado varios audios, algunos de 5 o 6 minutos, explicando con tono alegre y entusiasta cómo Elena necesitaba crear situaciones en las que yo perdiera los nervios o alzara la voz. Cómo debía retirar sistemáticamente el sexo y el afecto para acumular frustración y resentimiento con el tiempo. Cómo criticarme delante de amigos y familiares para dañar mi reputación y establecer un patrón documentado de humillación pública que luego pudiera reinterpretarse como control o abuso emocional. Usó literalmente la frase, haz que quede mal delante de gente que pueda ser testigo después. En un mensaje particularmente perturbador, tan calculado y malicioso que me erizó la piel y me hizo temblar las manos mientras lo leía, Laura había aportado artículos académicos y papers de investigación sobre gaslighting y manipulación emocional de sus estudios de posgrado. Textos psicológicos densísimos de revistas que nunca había oído, explicando técnicas específicas para hacerme dudar de mis propias percepciones y reacciones, aislarme sistemáticamente de sistemas de apoyo y conexiones sociales, hacerme cada vez más dependiente de la versión de la realidad de Elena como la única narrativa fiable sobre nuestra relación. Había instrucciones detalladas sobre grabar conversaciones sin mi conocimiento ni consentimiento, usando apps disfrazadas en el móvil, sobre cebarme estratégicamente en discusiones donde dijera cosas que pudieran sacarse de contexto deliberadamente, sobre crear documentación elaborada que me pintara como abusador. A pesar de que en 10 años de matrimonio nunca había levantado la mano contra ella con ira, nunca la había amenazado física ni emocionalmente de ninguna forma, nunca había hecho nada que pudiera caracterizarse legítimamente como violencia doméstica o abuso por cualquier estándar objetivo o definición razonable. Pero la planificación financiera fue lo que realmente me heló la sangre y me hizo temblar las manos mientras hacía capturas mensaje tras mensaje, porque era mi área de expertise profesional y veía exactamente lo sofisticado y bien investigado que era su esquema. Elena había estado moviendo dinero sistemáticamente de nuestras cuentas conjuntas durante al menos 6 meses. Cantidades pequeñas entre 500 y 2.000 euros que no activaban alertas automáticas de detección de fraude bancario, disfrazándolas como pagos de gastos rutinarios como compra, gasolina, suministros del hogar o transferencias a cuentas de ahorro que no existían bajo el número que indicaba. Había abierto una cuenta corriente completamente separada en otro banco bajo su apellido de soltera Ruiz, canalizando fondos significativos a través de la empresa inmobiliaria de su hermana de forma casi imposible de rastrear sin contabilidad forense seria y poder de citación. Raquel había creado una sociedad limitada ese mismo año, una empresa pantalla llamada Gestión Inmobiliaria Serrano, registrada en un lugar con requisitos mínimos de divulgación. Elena había estado pagando a esa empresa falsa por servicios nunca prestados, blanqueando esencialmente activos matrimoniales al control de su hermana, donde yo no tendría ninguna reclamación legal una vez iniciado el divorcio. Las facturas estaban diseñadas profesionalmente. Los pagos parecían legítimos sobre el papel, pero yo veía el esquema inmediatamente porque era exactamente el tipo de fraude corporativo que investigaba para vivir.
solo aplicado a una situación personal en vez de empresarial. Las cuentas de jubilación eran el siguiente punto en su cronograma detallado. El plan de pensiones que había construido metódicamente desde mis veintitantos. Las cuentas de inversión que maximizaba cada año. Las opciones sobre acciones de mi época en una startup tecnológica en Barcelona que acabó saliendo a bolsa y me dejó una buena cantidad. España era un régimen de separación de bienes con posibilidad de gananciales según régimen, lo que significaba que los tribunales intentaban dividir justamente según diversos factores en vez de 50/50 automático. Pero Elena y sus hermanas habían investigado cada resquicio y estrategia para inclinar esa supuesta distribución justa fuertemente a su favor. Planeaban alegar que yo había hecho inversiones ocultas en criptomonedas o cuentas offshore, que había usado recursos de la empresa para beneficio personal, que había recibido ingresos en negro no declarados. Todo mentiras completamente fabricadas, pero mentiras que requerirían defensa legal cara y descubrimiento financiero extenso para desmentir definitivamente. La casa era otro objetivo estratégico mayor de su plan exhaustivo. Aquel precioso piso moderno de mediados de siglo en el barrio de Chamberí que compramos 3 años antes por casi 800.000 euros. Estirando nuestro presupuesto combinado hasta el límite absoluto para conseguirlo. El mercado inmobiliario madrileño había estado completamente loco en esa época, con propiedades yendo regularmente 50 o 100.000 por encima del precio de salida. Y entramos en una guerra de ofertas intensa con otras 2 parejas que querían la propiedad tanto como nosotros. Ganamos ofreciendo 40.000 por encima del ya inflado precio de salida y renunciando a la contingencia de inspección, lo que retrospectivamente fue probablemente financieramente irresponsable, pero en aquel momento parecía necesario para asegurar la casa que ambos queríamos. La ubicación era perfecta para nuestro estilo de vida, a pie de docenas de restaurantes, bares y cafeterías, lo bastante cerca del centro para que mi trayecto al trabajo fuera solo 15 minutos, pero aún residencial y tranquila como para sentirse un barrio de verdad y no solo vida urbana de alta densidad. La casa en sí tenía un potencial enorme de reforma porque los anteriores dueños habían acumulado probablemente 2 décadas de mantenimiento pendiente, pero la estructura era sólida y el estilo arquitectónico exactamente lo que buscábamos. Elena se había hecho cargo de gestionar todas las obras de reforma durante los últimos 3 años, lo que tenía sentido porque trabajaba en campos creativos y tenía contactos con constructores y diseñadores, mientras yo me centraba más en mi trabajo corporativo y no tenía tiempo para gestionar proyectos de obra. Habíamos reformado la cocina por completo, actualizado los 2 baños con nuevos sanitarios y azulejos, construido una terraza preciosa de madera en el patio con asientos integrados e iluminación ambiental, cambiado las ventanas originales de los 60 por unas modernas eficientes energéticamente y pulido todos los suelos de madera de la casa. Pensé que estábamos construyendo patrimonio juntos, invirtiendo en nuestro futuro compartido, creando un hogar donde viviríamos décadas y quizás eventualmente pasaríamos a nuestros hipotéticos hijos. Ahora, con horror creciente, comprendí que había estado inflando deliberada y sistemáticamente los costes todo el tiempo, consiguiendo presupuestos de constructores que probablemente le devolvían dinero por debajo de la mesa, creando un rastro documental que hacía parecer que había invertido mucho más de su dinero premarital en mejorar la vivienda conyugal de lo que realmente había gastado en las reformas. Si lograba alegar en juicio que había puesto 200.000 euros de su propio dinero premarital en reformas cuando en realidad solo había gastado 70 u 80.000 en total, tendría derecho legal a una porción mucho mayor del patrimonio de la vivienda en el acuerdo de divorcio, quizás incluso suficiente para forzar una venta y llevarse la mayoría de las ganancias. Hice capturas de absolutamente todo. Cientos de imágenes capturando cada mensaje, cada foto que habían compartido, cada documento que habían discutido, y las envié todas a mi correo personal a través de un servicio de entrega retardada que usaba para proyectos de trabajo, programándolas para llegar a mi bandeja en las siguientes horas, de forma que no aparecieran todas de golpe en la carpeta de enviados si ella miraba. Luego borré meticulosamente toda evidencia de mi acceso a su teléfono. Limpié el historial del navegador, vacié la caché,
me aseguré de que el temporizador de bloqueo de pantalla volviera a como ella lo tenía habitualmente. Comprobé que todas las apps estuvieran cerradas como las había dejado. Toda la operación me tomó quizás 11 o 12 minutos de concentración intensa. Y estaba de vuelta en el salón viendo resúmenes de un partido del Real Madrid cuando Elena bajó en su sudadera o oversize favorita del Atlético de Madrid, el pelo aún húmedo de la ducha, con aspecto relajado e inocente y completamente ajena a que toda su conspiración acababa de ser comprometida por completo. Vimos televisión juntos 1 hora aproximadamente, un programa de streaming sobre competiciones de cocina amateur que a ella le entretenía y yo toleraba sin querer hacerme daño. Le cogí la mano en el sofá como si aún estuviéramos enamorados. Como si no supiera que planeaba destrozarme financieramente mientras me pintaba como un monstruo abusivo ante cualquiera que escuchara. Como si los últimos 10 años de matrimonio hubieran significado algo más que un largo engaño que llevaba a esta traición planificada. Se durmió con la cabeza en mi hombro poco antes de las 11, la respiración lenta y regular. Y yo me quedé allí mirando la pantalla de televisión sin ver nada. Mi mente ya varios movimientos por delante en una partida de ajedrez que ella no sabía que había empezado, planeando mi respuesta a su ataque antes de que pudiera lanzarlo. A la mañana siguiente llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo por primera vez en probablemente 3 años, algo que casi nunca hacía porque era de los que iban incluso con fiebre o gripe, creyendo que la dedicación y fiabilidad eran valores profesionales importantes. Mi jefe se sorprendió pero lo entendió, me dijo que mejorara y que cogiera un día extra si lo necesitaba. Y pasé las siguientes 6 horas revisando cada registro financiero al que podía acceder desde el despacho de casa. Extractos bancarios de los últimos 5 años, transacciones de tarjetas clasificadas por comercio y fecha, carteras de inversión mostrando cada ingreso y retirada, declaraciones de la renta con toda la documentación de apoyo, escrituras de hipoteca y líneas de crédito sobre la vivienda, pólizas de seguro de vida, invalidez y coches. Absolutamente todo. Creé hojas de cálculo masivas en Excel rastreando cada euro que había entrado o salido de nuestras cuentas, destacando anomalías y patrones sospechosos, codificando por colores transacciones que no coincidían con sus supuestos propósitos, construyendo una imagen financiera completa de lo que Elena había estado haciendo durante el último año. La imagen que surgió de ese análisis era aún peor de lo que sugería el chat de WhatsApp. Porque Elena no solo había estado planeando este divorcio de forma abstracta y teórica. Había estado robando activamente a su empresa para financiarlo, llevando un esquema sofisticado de malversación que probablemente le reportaba entre 50 y 70 mil euros anuales además de su salario legítimo. La agencia le pagaba un sueldo base de unos 130.000 euros más bonos por rendimiento y opciones sobre acciones, que era un buen dinero para el mercado publicitario madrileño, pero ni de lejos suficiente para construir el arsenal financiero que había acumulado en varias cuentas ocultas. Encontré pruebas de facturas falsas a proveedores que no existían, creadas usando membrete de la empresa y números de orden de compra, pero facturando servicios nunca prestados. Encontré informes de gastos por entretenimiento de clientes y viajes de negocio que nunca ocurrieron. Recibos y documentación fabricados con cuidado para justificar reembolsos que iban directamente a su bolsillo. Usaba su posición como directora creativa para aprobar sus propios gastos fraudulentos, explotando la confianza que la empresa había depositado en ella y la falta de controles internos robustos en una organización relativamente pequeña. El dinero se canalizaba sistemáticamente a través de la sociedad limitada de Raquel y las diversas cuentas de posgrado de Laura, creando múltiples capas de separación que protegían a Elena de descubrimiento inmediato, pero que no resistirían ninguna investigación forense seria por parte de profesionales que supieran qué patrones buscar. Esto ya no era solo una disputa matrimonial. No era solo sobre sentimientos heridos y confianza rota. Era prueba documentada de fraude corporativo y conspiración criminal que podía destruir a las 3 hermanas si se hacía público o se denunciaba a las autoridades. Este descubrimiento cambió fundamentalmente todo sobre mi posición estratégica, porque no estaba lidiando solo con un divorcio feo donde algunos activos pudieran dividirse injustamente.
Estaba sentado sobre pruebas de actividad criminal grave que podía enviar a Elena a prisión si los fiscales decidían perseguir cargos. Si iba al equipo de seguridad de la agencia o a su director general con esa documentación, Elena perdería su empleo inmediatamente y casi con seguridad enfrentaría cargos criminales por malversación y fraude. Si iba directamente a la policía o a la Guardia Civil con pruebas de delitos financieros, las tres hermanas podrían enfrentarse potencialmente a cargos de fraude, conspiración, quizás incluso delitos societarios si los fiscales querían ser agresivos. Pero tenía que ser extremadamente cuidadoso con el timín y la ejecución. Porque si Elena sospechaba aunque fuera un segundo que yo sabía algo de sus planes o sus crímenes, destruiría pruebas, aceleraría su cronograma y potencialmente presentaría la demanda de divorcio antes de que pudiera protegerme adecuadamente y salvaguardar mis activos. Necesitaba ayuda legal profesional y de alguien especializado en divorcios de alto conflicto con activos significativos y cuestiones complejas de fraude. Alguien que no se intimidara ante letrados agresivos o esquemas elaborados. Hice varias llamadas a contactos profesionales con los que había trabajado a lo largo de los años, gente en derecho y finanzas que pudieran tener recomendaciones, explicando la situación en términos deliberadamente vagos sin revelar detalles identificativos. Obtuve 3 referencias a los mejores abogados de familia del área metropolitana de Madrid que supuestamente tenían reputación para manejar casos complejos. La primera no podía concertar consulta en 2 semanas porque estaba en juicio con otro asunto. La segunda pedía 25.000 euros de provisión solo para una conversación inicial sobre estrategia, lo que parecía excesivo incluso para un divorcio de alto riesgo. Pero el tercero, un hombre llamado Daniel Vargas, que operaba desde un prestigioso despacho en el centro financiero, me liberó 90 minutos en su agenda esa misma tarde porque dijo que el caso sonaba demasiado interesante intelectualmente como para dejarlo pasar. Y cualquiera que pudiera describir su situación matrimonial en términos de pruebas forenses y conspiración criminal probablemente merecía la pena hablar con él. El despacho de Daniel Vargas estaba en una de esas torres de cristal y acero donde aparcar cuesta una fortuna. El tipo de edificio donde hasta la recepcionista parecía capaz de negociar situaciones de rehenes internacionales sin despeinarse. Tendría unos 50 y tantos, traje gris perfectamente entallado, pelo plateado con aspecto profesional. El tipo de intensidad calmada y depredadora que te hacía confiar completamente en él y temer al mismo tiempo estar alguna vez en el lado opuesto de un tribunal frente a él. Entré en su sala de juntas con una carpeta de cuero llena de capturas impresas y documentos financieros, probablemente 5 centímetros de grosor de pruebas, y le expuse toda la situación sin emoción innecesaria ni exageración. Solo hechos fríos y pruebas documentadas. Le mostré los mensajes de WhatsApp con toda la planificación y conspiración, las pruebas de ocultación sistemática de activos y transferencias fraudulentas, la prueba de malversación corporativa a través de facturas falsas y gastos reembolsados. Le expliqué la estrategia de documentación de Elena sobre grabar discusiones y crear narrativas falsas de abuso. Su plan de provocarme hacia reacciones que pudieran usarse como armas en juicio. Le di absolutamente todo lo que tenía, sin guardarme nada. Y luego le hice la única pregunta que realmente importaba, dada toda esta evidencia y los hechos específicos de mi situación, ¿podía realmente ganar este divorcio sin perder todo por lo que había trabajado? Daniel dedicó probablemente 45 minutos a leerlo todo con atención meticulosa al detalle, tomando notas ocasionalmente en una libreta de cuero, su expresión nunca cambiando de neutralidad profesional. Cuando finalmente levantó la vista de los documentos, se recostó en su caro sillón de oficina y dijo algo que nunca olvidaré el resto de mi vida: Javier, en derecho de familia hay ganar el caso y salir razonablemente intacto. Y luego está destruir tan completamente la credibilidad y la posición financiera del otro lado que tienen suerte de escapar sin cargos criminales y tiempo en prisión. Lo que tienes aquí, con este nivel de evidencia documentada y su aparente actividad criminal, está firmemente en la categoría 2. Explicó que España tenía reglas extremadamente estrictas sobre activos ocultos y transferencias fraudulentas durante el matrimonio.
Que los jueces veían con muy malos ojos a los cónyuges que ocultaban deliberadamente dinero o creaban pruebas falsas para manipular procedimientos de divorcio. La malversación de su empresa era técnicamente un asunto legal separado del divorcio, pero podíamos usarla como palanca devastadora. O para forzar un acuerdo extremadamente favorable donde Elena aceptara activos mínimos solo para evitar procesamiento, o para destruir completamente su credibilidad y carácter si terminábamos ante un juez en juicio. Un cónyuge que está robando activamente a su empresa mientras planea defraudar a su marido en el juzgado de familia no es alguien a quien se le dé el beneficio de la duda en nada. Pero Daniel enfatizó repetidamente que el timín era absolutamente crítico en toda esta estrategia, posiblemente más importante que la evidencia misma. Teníamos que presentar primero, antes de que Elena y sus hermanas se dieran cuenta de que su conspiración estaba comprometida. Antes de que pudieran ajustar su estrategia, destruir pruebas o crear nuevos problemas. Teníamos que congelar inmediatamente todos los activos matrimoniales mediante órdenes judiciales de emergencia, impidiendo cualquier transferencia o ocultación adicional. Teníamos que recopilar cualquier evidencia adicional posible sobre la malversación y potencialmente reportarla a la agencia en el momento estratégico exacto que causara el máximo daño a la posición legal y financiera de Elena. Lo más importante, teníamos que hacer absolutamente todo esto sin darle ni la más mínima advertencia. Sin confrontación, sin insinuaciones, sin discusiones emocionales que pudieran ponerla en alerta y darle tiempo para responder. Le extendí un cheque por 50.000 euros esa tarde, vaciando una parte sustancial de mi fondo de emergencia, pero valiendo cada céntimo por lo que estaba a punto de hacer. Honestamente, probablemente la mejor inversión que había hecho en toda mi vida. Puso a sus asociados a redactar inmediatamente la documentación completa de divorcio junto con mociones para órdenes temporales de restricción en todas nuestras cuentas, interdictos impidiendo cualquier transferencia de activos y solicitudes de examen contable forense completo. También preparó un paquete separado de documentos para entregar al director financiero y al asesor legal de la agencia detallando la malversación de Elena con evidencia y documentación completa, para enviarlo en el momento preciso exacto en que le sirvieran los papeles de divorcio, maximizando su SOC y minimizando su capacidad de respuesta coherente. Los siguientes 3 días fueron genuinamente el periodo más surrealista y psicológicamente difícil de toda mi vida porque tenía que seguir fingiendo que todo era completamente normal mientras veía a Elena avanzar con sus planes en tiempo real. El chat de WhatsApp estaba extremadamente activo cada noche. Las 3 hermanas estrategizando sobre el viernes por la noche, que aparentemente era cuando Elena planeaba provocar una discusión mayor y grabarme perdiendo los nervios, creando evidencia que pudiera usar para apoyar alegaciones de abuso emocional o comportamiento amenazante. Raquel había sugerido que Elena me acusara de tener una aventura con alguien de la oficina, algo que justificadamente me haría enfadar y ponerme a la defensiva. Y Laura añadió que quizás Elena debería tirar algo rompible durante la pelea para que pareciera que el conflicto escalaba hacia violencia física. El miércoles por la noche Elena estuvo especialmente cariñosa de una forma que ahora sentía calculada y performativa sabiendo lo que venía, y comprendí que era parte de su estrategia de preparación, hacerme sentir cómodo y sin sospechas antes de la emboscada del viernes por la noche que habían planeado. Cocinó cena, sugirió ver una comedia romántica que sabía que no me gustaba especialmente, se acurrucó a mi lado en el sofá y habló entusiasmada de quizás hacer un viaje a Canarias en primavera, posiblemente a Tenerife, porque siempre había querido ver el Teide de cerca. Todo era actuación, todo manipulación, cuidadosamente diseñado para hacerme pensar que todo iba bien y que estaría máximamente impactado cuando me sirviera los papeles de divorcio y destruyera mi vida. Y yo seguí el juego perfectamente porque necesitaba que creyera que tenía el control absoluto de la situación. El jueves por la mañana se fue al trabajo inusualmente temprano, diciéndome que tenía una presentación importante para un cliente clave y necesitaba tiempo extra para preparar. Y yo sabía por leer el chat de WhatsApp que en realidad se reunía con su abogado de divorcio para finalizar papeleo y estrategia. Pasé el jueves haciendo mis propias preparaciones finales, transferir algo de dinero a cuentas que Elena no conocía,
asegurar documentos importantes como pasaporte, certificado de nacimiento y título del coche, cambiar contraseñas en sistemas críticos que pudiera intentar acceder durante el divorcio. También pasé varias horas en conferencias con el equipo de Daniel, refinando nuestra estrategia exacta y cronograma, asegurándome de que todos entendieran sus responsabilidades específicas. Tomamos la decisión final de notificarla el viernes por la mañana en su oficina en vez de en casa o por correo, haciéndolo públicamente y de forma dramática porque el impacto psicológico sería estratégicamente importante. Mientras aún se recuperaba de recibir los papeles de divorcio delante de sus colegas, su empresa recibiría simultáneamente nuestro paquete de pruebas de fraude. Y para cuando entendiera lo que pasaba y pudiera pensar con claridad suficiente para responder, toda su vida ya estaría colapsando a su alrededor desde múltiples direcciones a la vez. Era despiadado. Era calculado. Y era exactamente lo que merecía después de planear hacerme esencialmente lo mismo. El viernes por la mañana empezó exactamente como docenas de otros viernes por la mañana en la última década. Elena maquillándose en el espejo del baño mientras yo hacía café en la cocina. El tipo de rutina doméstica cómoda que había definido nuestro matrimonio durante tanto tiempo. Llevaba un vestido verde oscuro que siempre me había gustado especialmente en ella. Profesional pero aún con estilo. Y me besó adiós en la puerta como si fuéramos solo otra pareja casada empezando otro día normal juntos. Vi su Audi Q5 salir del garaje y no sentí absolutamente nada dentro. Ni tristeza ni arrepentimiento, ni dudas de última hora sobre lo que hacía, solo una determinación fría y mecánica de terminar esta situación en mis términos antes de que pudiera ejecutar su plan. La notificación se produjo exactamente a las 10:15 de la mañana, coordinada al minuto específico. Elena estaba en una sala de juntas acristalada en la oficina céntrica de la agencia con todo su equipo creativo, visible para casi toda la planta, revisando una presentación de campaña cuando un agente de notificaciones profesional entró y le entregó un sobre grueso que contenía la demanda de divorcio junto con órdenes temporales de restricción y notificación de congelación total de activos. Daniel lo había cronometrado perfectamente, maximizando tanto el espectáculo público como la humillación profesional. En el mismo momento exacto, el director financiero y el jefe legal de la agencia recibían nuestro paquete exhaustivo de pruebas de fraude por mensajería, y el equipo interno de seguridad de la empresa era alertado de posible malversación por una empleada senior con acceso a sistemas financieros. No estuve presente físicamente para ver la reacción de Elena, obviamente, pero después oí detalles considerables del agente de notificaciones, que casualmente era amigo de larga data de un auxiliar de Daniel. Al parecer se puso completamente pálida al ver qué eran los documentos, luego se sonrojó intensamente al darse cuenta de que ocurría delante de todo su equipo. Intentó negar que fuera ella aunque su nombre estaba impreso allí mismo en la demanda. Exigió saber quién lo había enviado y por qué no había sido advertida de que venía. Creó suficiente escena incómoda como para que seguridad del edificio tuviera que escoltarla fuera de la sala. En quizás 30 minutos ya la estaban sacando del edificio escoltada por el jefe de seguridad y un representante de recursos humanos. Su tarjeta de acceso desactivada electrónicamente, su ordenador de trabajo ya siendo forensado por el equipo de TI, su despacho fotografiado y asegurado como posible escena del crimen. Estaba sentado en la sala de juntas de Daniel cuando Elena empezó a llamarme al móvil docenas y docenas de veces en rápida sucesión durante unos 90 minutos, dejando buzones de voz cada vez más frenéticos que pasaban por todas las emociones, de la rabia a la desesperación, a amenazas y de vuelta a súplicas. No contesté ni una sola llamada, no respondí al bombardeo de mensajes, seguí el consejo explícito de Daniel de mantener silencio radial absoluto y dejar que el proceso legal funcionara exactamente como estaba diseñado. El banco había congelado todas nuestras cuentas conjuntas por orden judicial. Sus tarjetas de crédito suspendidas y de repente la mujer que había planeado quitármelo absolutamente todo no podía ni acceder a sus propios fondos de la conspiración porque se habían movido a través de canales fraudulentos, que ahora estaban siendo investigados activamente por su empresa y potencialmente por las autoridades.
Raquel y Laura también empezaron a llamar y escribir, exigiendo que explicara qué pasaba, amenazando con acciones legales propias. Pero su fanfarronería era obviamente vacía porque tenían que saber que potencialmente eran responsables como co-conspiradoras por participar en ocultación de activos y fraude. Guardé todos sus buzones de voz, documenté cada mensaje amenazante, añadí todo al archivo creciente de pruebas que haría de este divorcio una pesadilla absoluta para el equipo legal de Elena. Elena llegó a casa alrededor de las 2 de la tarde, y yo había estado esperando ese momento exacto con el mismo desapego clínico que había traído a toda la operación. Estaba sentado en nuestro salón en el mismo sofá donde habíamos pasado incontables noches viendo televisión, hablando de nuestros días y haciendo planes para un futuro que nunca iba a ocurrir. Y sobre la mesa baja delante de mí había una sola hoja impresa. La primera captura del chat de WhatsApp, con Operación Divorcio Javier, fase 2 claramente visible en la parte superior, ampliada a tamaño tabloide para que no pudiera pasarla por alto ni desde la puerta. Entró con aspecto absolutamente destruido, el maquillaje corrido por completo de llorar, aquel vestido verde arrugado y desaliñado. Vio la impresión y se detuvo en seco en el umbral como si hubiera chocado contra una pared invisible. Durante quizás 10 o 15 segundos nos miramos en completo silencio a través de la habitación. Y pude ver literalmente su mente trabajando frenéticamente, intentando averiguar cómo sabía yo del chat. Cuando lo descubrí, ¿qué más podría haber encontrado, si había alguna forma de salvar la situación? Luego empezó a gritar, llamándome todos los nombres que se le ocurrían, exigiendo saber cómo podía hacerle esto, cómo podía ser tan cruel, sin corazón y calculador, acusándome de espiarla y violar su privacidad. Dejé que se desahogara, que quemara toda esa furia inicial porque sabía por psicología básica que vendría después en el ciclo emocional. Pasaría de la ira a la negociación, a la victimización, probando diferentes estrategias emocionales para conseguir alguna reacción mía, buscando cualquier debilidad que pudiera explotar. Cuando finalmente se agotó después de quizás 10 minutos y se derrumbó en el sillón frente a mí, lágrimas corriendo por su cara, intentó el enfoque de víctima herida, alegando que todo había sido idea de sus hermanas, que había estado confusa y asustada por nuestro matrimonio, que nunca había querido realmente divorciarse de mí, pero que Raquel y Laura la habían convencido de que yo era el problema y necesitaba protegerse. Era honestamente una actuación magistral. El tipo de cosa que podría haber funcionado en alguien sin acceso a toda la evidencia. Y si no hubiera sabido todo lo que sabía, si no hubiera leído cada mensaje y visto cada cálculo y entendido la profundidad completa de su planificación, quizás habría creído aunque fuera una pequeña parte. Pero yo había hecho los deberes a fondo, estudiado todo su manual, entendido su psicología mejor de lo que ella podría entender la mía. Así que cuando terminó su discurso cuidadosamente preparado sobre ser manipulada por sus hermanas y solo querer salvar nuestro matrimonio, cuando me miró con aquellos ojos enrojecidos esperando alguna respuesta emocional o apertura para negociar, le di las únicas palabras que merecía oír después de lo que había planeado hacerme. Tú declaraste la guerra a mi vida, a todo lo que he construido, ganado e invertido en nuestro matrimonio durante la última década. Conspiraste con tus hermanas para acusarme falsamente de abusador, para robar nuestros bienes conyugales, para destruir mi reputación y seguridad financiera en tu propio beneficio. No solo planeabas dejarme, Elena. Planeabas arruinarme por completo y lucrarte con los escombros mientras te pintabas como una especie de víctima. El único error que cometiste fue asumir que era demasiado estúpido o confiado para darme cuenta de lo que pasaba hasta que fuera demasiado tarde para defenderme. Pero me di cuenta. Documenté todo con la misma minuciosidad que usaría en cualquier investigación de fraude. Y respondí de la única forma que tenía sentido: terminé tu guerra antes de que pudieras disparar el primer tiro. Todo lo que sientes ahora, cada pizca de pánico, miedo, shock y traición, es exactamente lo que querías que sintiera yo cuando me sirvieras los papeles, vaciaras nuestras cuentas y me acusaras de abuso en juicio. La única diferencia es que mi caso está construido sobre verdad, evidencia y realidad, y el tuyo era una ficción completa que escribiste con tus hermanas en un chat de WhatsApp.
Me levanté, cogí la bolsa de fin de semana que ya había preparado y escondido en el armario del pasillo, y caminé hacia la puerta principal. Intentó agarrarme el brazo, aún suplicando, aún intentando desesperadamente encontrar algún ángulo o enfoque emocional que funcionara. Pero me aparté sin fuerza, sin emoción, solo una separación física limpia. En el umbral me volví una última vez y le dije que contactara con mi abogado para cualquier comunicación futura. Que no tenía el menor interés en hablar directamente con ella nunca más. Que este matrimonio había terminado en el momento en que decidió usarlo como arma contra mí en vez de trabajar honestamente para arreglar los problemas que tuviéramos. Los siguientes meses fueron exactamente tan brutales como Daniel había predicho, pero brutales exclusivamente para Elena y no para mí. La investigación interna de la agencia confirmó absolutamente todo lo que documenté y descubrió instancias adicionales de fraude que ni siquiera había encontrado, incluyendo esquemas de comisiones ilegales con proveedores y manipulación de facturación a clientes. La despidieron inmediatamente sin indemnización, denunciaron a las autoridades como exigían sus políticas corporativas y cooperaron plenamente con los fiscales que construían un posible caso criminal. Los cargos penales nunca se materializaron porque Elena aceptó un plan de restitución y un acuerdo de enjuiciamiento diferido, esencialmente arruinándose para evitar la cárcel y un antecedente penal que destruiría cualquier posibilidad de futuro empleo en su sector. El divorcio en sí fue notablemente rápido una vez que ambos equipos legales entendieron la dinámica real de poder y la situación de evidencia. El abogado de Elena, al que aparentemente pagaba con dinero prestado de sus padres después de perder acceso a sus propios fondos, intentó argumentar por una distribución equitativa tradicional de bienes y quizás incluso alguna pensión compensatoria dada nuestra diferencia de ingresos. Pero la evidencia abrumadora de sus transferencias fraudulentas, cuentas ocultas y planificación sistemática para defraudar el patrimonio conyugal aniquiló cualquier simpatía que un juez pudiera haber tenido por su posición. Conservé intactas mis cuentas de jubilación, mis opciones sobre acciones, mi parte del patrimonio de la vivienda después de vender el piso en un mercado algo deprimido. Ella se quedó con lo que quedaba después de devolver a su empresa y cubrir sus sustanciales honorarios legales, que honestamente no era mucho, quizás 20 o 30.000 euros en total. El juez señaló específicamente su conducta en la sentencia definitiva de divorcio, describiéndola oficialmente como un intento calculado y sistemático de defraudar el patrimonio conyugal y manipular el sistema judicial mediante alegaciones falsas y pruebas fabricadas, y me concedió compensación adicional por mis costes legales y daños emocionales. Las hermanas de Elena, Raquel y Laura, desaparecieron prácticamente de su vida inmediatamente una vez que se dieron cuenta de que no quedaba dinero por el que pelear y que ellas mismas podrían enfrentar exposición legal por su rol en la conspiración. Oí por conocidos comunes que Raquel culpó realmente a Elena por no haber sido más cuidadosa con su teléfono y comunicaciones. Y Laura escribió algún post largo en un blog sobre cómo el sistema legal patriarcal había victimizado a su hermana, que habría sido casi cómico si no estuviera tan completamente desconectado de la realidad y los hechos básicos. Elena se mudó a Valencia unos 6 meses después de que todo se finalizara, supuestamente para estar más cerca de una prima lejana y empezar de cero en algún sitio donde la gente no la conociera como la ejecutiva publicitaria que fue pillada malversando de su empresa para financiar una conspiración de divorcio. No tengo idea de qué hace ahora y honestamente ningún interés en averiguarlo porque ese capítulo de mi vida está completamente cerrado. Compré un ático en el barrio de Salamanca con vistas espectaculares tanto a la sierra como al perfil del centro. Más pequeño que el piso que compartimos, pero perfectamente dimensionado para mis necesidades reales en vez de la imagen que intentábamos mantener. Me ascendieron en el trabajo unos 6 meses después de que el divorcio se finalizara. En parte porque había estado metiendo horas extra para no pensar en mi vida personal, en parte porque mis habilidades en análisis forense y detección de fraudes habían demostrado ser extremadamente valiosas en varios proyectos importantes de clientes. Toda la experiencia me dejó definitivamente una visión bastante sombría del matrimonio como institución, al menos en el futuro previsible.
Aunque he salido con gente de forma casual e intento recordar que se siente confiar en alguien sin estar constantemente buscando señales de advertencia de traición. Lo que me queda, sentado aquí en mi terraza en una clara tarde madrileña con una cerveza artesana de una cervecera local y la puesta de sol pintando la sierra en tonos púrpura y oro, es lo cerca que estuve de ser víctima de mi propia confianza y de la traición sistemática de Elena. Si su batería no se hubiera agotado en ese momento exacto de aquel martes por la tarde, si hubiera visto la notificación de WhatsApp antes que yo, si cualquiera de 100 pequeñas variables hubiera sido aunque fuera ligeramente distinta, probablemente estaría viviendo en un estudio diminuto en algún sitio, pagando una pensión compensatoria masiva de mis ingresos significativamente reducidos, luchando contra acusaciones falsas de abuso con una reputación dañada y preguntándome cómo mi vida entera había salido tan espectacularmente mal. En cambio, estoy financieramente seguro, legalmente vindicado y libre de una relación que era tóxica y manipuladora mucho antes de darme cuenta de lo que realmente pasaba. Algunos podrían decir que fui despiadado, que debería haber confrontado a Elena directamente y darle oportunidad de explicar o cambiar de rumbo, que debería haber intentado terapia de pareja o separación antes de ir con todo en la estrategia legal y con su empresa. Pero esa gente no leyó los mensajes que yo leí. No vio el nivel de malicia calculada y planificación cuidadosa que entró en su conspiración. No entendió que no era una esposa confusa con dudas sobre su matrimonio, sino una operadora estratégica ejecutando un plan detallado para destruirme financiera y emocionalmente mientras se enriquecía a sí misma y a sus hermanas. Con ese nivel de mala fe comprensiva no se negocia. Con ese nivel de traición sistemática no se intenta comprometer. Simplemente se gana lo más decisivamente posible y se avanza con la vida. Aprendí algo fundamental sobre mí mismo a través de esta pesadilla que llevaré para siempre. Soy significativamente mejor en gestión de crisis de lo que pensaba, considerablemente más resiliente de lo que creía, y mucho menos sentimental sobre las relaciones de lo que fingí ser durante mi matrimonio. La versión de Javier Moreno que conducía a casa en el tráfico aquel martes por la tarde, que vio aquellas notificaciones de WhatsApp y sintió que su mundo entero giraba sobre su eje, era lo bastante ingenuo para creer que el amor, el compromiso y los votos matrimoniales significaban algo más allá de contratos legales y estrategias de división de bienes. La versión de Javier Moreno que se sienta aquí en esta terraza bebiendo buena cerveza y viendo la puesta de sol sobre la sierra sabe que la única persona en la que realmente puedes confiar es en ti mismo, y que a veces la mejor defensa contra la traición es estar mejor preparado que tu enemigo mientras aún están planeando su ataque. Elena quería una guerra, la planeó meticulosamente, reclutó a sus hermanas como co-conspiradoras, y obtuvo exactamente lo que quería. Pero terminó antes de que se diera cuenta de que había empezado. Y perdió tan completamente que tuvo que reconstruir toda su vida en otra ciudad. Eso no es crueldad por mi parte. Es pensamiento estratégico. Eso no es despiadado. Es preservación propia apropiada. Y eso es absolutamente algo por lo que nunca me disculparé. Ni ante ella, ni ante sus hermanas, ni ante nadie que piense que debería haber sido un objetivo más blando para sus esquemas o una víctima más comprensiva de su conspiración. Protegí lo que era mío, me defendí contra un ataque coordinado, usé las habilidades que desarrollé profesionalmente para sobrevivir a una crisis personal y salí con mi vida y dignidad intactas. Al final, eso es realmente todo lo que cualquiera de nosotros puede pedir cuando la persona que prometió amarnos decide en cambio destruirnos por beneficio. El perfil de Madrid brilla en naranja y púrpura en la luz otoñal que se apaga. Y en algún lugar de esta ciudad o quizás en Valencia o donde quiera que haya terminado, Elena probablemente está contando su propia versión de la historia a quien quiera escucharla. Pintándome como el villano y a sí misma como la víctima inocente de un marido cruel en un sistema injusto porque eso es lo que hace. Eso es fundamentalmente quién es en su núcleo. Pero yo tengo las capturas, las órdenes judiciales, los registros financieros, la sentencia definitiva de divorcio, la verdad documentada y preservada e absolutamente indiscutible. Que cuente las historias que le hagan sentir mejor sobre lo ocurrido.
Yo tengo la mía, y la mía viene con recibos.